Listo. Sale. Primeramente, buenas tardes con todos ustedes. Hoy tenemos otro evento del seminario de Yapunop. Ya saben, todos nosotros es un seminario taller. La idea es que podemos avanzar o que los estudiantes puedan mostrar sus avances de investigación o algún tema relacionado con su proyecto de investigación. Sí, hoy Felipe nos va a dar nos va a platicar de un artículo, me imagino que tiene que ver mucho con su proyecto de investigación. El título es No Standard Radiotherapy Fractional Delay the Time of Malignant Transformation of Low-Grade Gliomas. Bueno, te dejo, Felipe. ¿Qué dicen ustedes? ¿Podemos preguntar o lo dejamos al final? Ahí vemos, ¿no? Cuando se ofrezca, como digo que es bastante relajante este seminario, entonces ahí no está muy claro, entonces podemos tratar. Listo, Felipe, puedes comenzar. Muy bien, buenas tardes. Como ya lo mencionó el doctor Rida, este es un artículo en el que estoy basando algunas modelaciones de mi tema de investigación, de maestría. En este caso es un artículo que se publicó en el 2017 en la revista de PLOS ONE, en donde se buscan nuevos esquemas de radioterapia no estándar, con la finalidad de retardar la transformación maligna de un glioma de bajo grado. Bueno, pues fue publicado por Araceli Molina y su equipo de trabajo, como ya dije, en el 2017. Primeramente necesitamos saber nuestro objeto de estudio, en este caso, qué son los gliomas de bajo grado. De manera general, los gliomas son un tipo de tumores cerebrales que, según la Organización Mundial de la Salud, se clasifica en 5 grandes familias. A nosotros nos interesa la que ellos clasifican como la número 1, que son los gliomas difusos de tipo adulto, y dentro de esta clasificación los podemos ordenar en 4 grados, del 1 al 4, a mayor grado, mayor malignidad. Y principalmente los que son de grado 1 y 2 son los que llamamos gliomas de bajo grado. Cuando son de grado 3 o 4 los llamamos como gliomas de alto grado. Estos gliomas de bajo grado se caracterizan por un crecimiento lento. Los principales afectados son los adultos jóvenes y los síntomas que presentan varían bastante dependiendo de la ubicación del tumor en el cerebro, pero puede ir desde dolores de cabeza, ataques epilépticos, algunos síntomas focales y si está relacionado con algún punto específico del cuerpo. El problema con estos gliomas de bajo grado es que eventualmente tienden a transformarse en un glioma de alto grado, lo que intensifica los síntomas y por lo tanto disminuye la calidad de vida del paciente y la supervivencia sobre todo. Los tratamientos para estos gliomas, siempre que se pueda, es la máxima resección segura, en donde se busca extirpar la mayor cantidad de tumor sin afectar el comportamiento usual del cerebro. Y posteriormente aún no estaban bien establecidos los protocolos a seguir, pero siempre que se pueda se sigue radioterapia y quimioterapia. Para esta investigación dejamos de lado la quimioterapia, nos enfocamos en la radioterapia. Donde el tratamiento usual consta de 30 sesiones de terapia con 1.8 grays de tratamiento, de dosis. Esto a lo largo de 5 semanas, de 6 semanas, perdón, y pues la pregunta aquí es si modificamos este esquema usual de radioterapia, podemos retrasar el tiempo hasta que el tumor se vuelva de alto grado. Para esto ellos proponen estos 9 esquemas. En el centro tenemos el tratamiento estándar, más hacia la izquierda, una separación mayor entre cada sesión de radiación. Hacia la derecha, menos tiempo. Y las dosis, hacia arriba tenemos una dosis mayor y una dosis menor. Esto siempre en comparación con el estándar, que ya dijimos es 30 sesiones de 1.8 grays.
dosis total es la misma, ¿no? O no, en todo. O sea, lo que está cambiando es la dosis por fracción la que se incrementa, por ejemplo, en la fila de arriba. Sí. Pero la dosis total no varía. Sí, sí cambia en función del, ahorita lo vamos a ver, de la toxicidad que se aplica al paciente. En función de la toxicidad vemos la dosis y también solo la dosis, el número de dosis que se te va a dar. Sí. Bueno, y la pregunta es esa, si utilizar un esquema alternativo puede hacer que el tiempo hasta que se malignice el tumor puede aumentar. Para esto, como ya se ha hecho en diferentes trabajos, ellos proponen modelar la dinámica celular del tumor con la ecuación Fisher-Kolmogorov, una función espacio-tiempo, una ecuación diferencial parcial, pero ellos se dan cuenta, donde lo importante, un interrogo es la razón de crecimiento del tumor, pero podemos definir una cota superior para la mayor densidad tumoral, con esta U mayúscula, y nos da una ecuación más sencilla, que es una ecuación diferencial ordinaria, no lineal, y tomando como condición inicial, pues la máxima densidad tumoral inicial. ¿Y por qué es importante la densidad tumoral? Pues se ha observado que la densidad tumoral es un factor importante en que un glioma se vuelva de alto o de bajo grado. En estas imágenes de aquí tenemos dos biopsias de pacientes con glioma de bajo grado, glioma de alto grado. Estas son con tinciones de hematoxilina y eosina. Los puntos moraditos son los núcleos de las células y lo rosa es el cuerpo de la célula. Pues evidentemente aquí hay más puntos moraditos, o sea, más células, digo menos, y allá hay más. ¿Qué nos dice esto? Que al momento de que la densidad celular aumenta, comienza a haber una inestabilidad en el microambiente tumoral, comienza a haber necrosis, comienza a haber hipoxia, que es por falta de oxígeno, falta de nutrientes, pues las células comienzan a morir, lo que induce que el mismo tumor genere angiogénesis, es decir, genere nuevos vasos sanguíneos. Los puntos rositas son vasos sanguíneos y como podemos ver acá de este lado hay más. Entonces, por eso la densidad celular les interesa a este tipo de trabajo. Y sobre estas que comienzan a hacer sus cálculos. Para modelar la terapia de radiación, utilizan este modelo lineal cuadrático, que lo podemos interpretar como la fracción de supervivencia de las células tumorales. Durante una dosis de subcota, en el tiempo TJ, es decir, en cada sesión de terapia se aplica una dosis de minúscula. Y los parámetros alfa y beta son relacionados con el modelo lineal cuadrático. La dosis total será D fraccionada, D mayúscula fraccionada en N dosis parciales en cada sesión. En cada sesión interpretada con un DJ. Entonces, cuando llega el paciente a terapia, lo que vamos a modelar es que la densidad tumoral inmediata después del tratamiento será la fracción de supervivencia multiplicada por la densidad tumoral inmediata anterior. ¿Cómo vamos a saber en qué momento el tumor ya se volvió de alto grado? Esto lo vamos a ver, es una limitación. Sin embargo, lo vamos a interpretar como una U asterisco. Y una vez que se rebase este umbral, vamos a decir que este tumor ya es un tumor de alto grado. ¿Y cómo lo calculamos? Con esta función que va a depender del número de dosis, la separación entre las dosis y la dosis por sesión. Una vez que rebase el umbral crítico que estamos mencionando, esta función de aquí, vamos a decir que ya es un glioma de alto grado, y por lo tanto nuestro problema se reduce a un problema de optimización de la función anterior con estas tres variables: dosis por fracción, el número de fracciones y el tiempo entre dosis.
todo esto sujeto a la restricción de la toxicidad. La toxicidad que vamos a tomar como punto de partida va a ser la toxicidad que muestra esta ecuación de aquí. Perdón, la toxicidad que... Perdón. El esquema estándar, ¿no? Sí, el esquema estándar, exactamente, de 30 sesiones y 1.8 grays cada dosis. Ah, claro, por eso el número de dosis va a estar dado por después de cuántas dosis se alcanza la misma toxicidad que la estándar. ¿Ok? Bueno, los resultados, este es un primer acercamiento. Vemos estas gráficas de calor, en donde en el eje X tenemos las dosis individuales, en el eje Y tenemos el tiempo en días entre cada dosis, entre cada sesión, y los colores nos indican el tiempo que tarda hasta la transformación maligna. Del lado izquierdo tenemos un tumor que crece a una velocidad de 0.01 sobre día, y del lado derecho un tumor que crece un poco más lento, a una velocidad de 0.005 días. ¿Por qué esto? ¿Por qué estos valores de crecimiento? En la literatura se ha observado que estos tumores van a crecer entre 0.01 robo por día, y eso será como que ya un tumor de bajo grado que está creciendo muy rápido. Bueno, pues podemos ver que aquí en la estrellita tenemos el esquema estándar, que es 1.8 grays cada día, pero vemos que toda esta franja, en los dos casos, pues es una mejora en el tiempo de transformación maligna. En este caso, en ambos casos, el óptimo se alcanza en el esquema metronómico, que es el que tiene menos dosis y más días entre sesiones. Bueno, para cada tipo de velocidad de crecimiento vamos a tener un óptimo diferente. En este caso, este óptimo nos da casi 2.7 años, me parece, 2.9 años de mejora en el tiempo de transformación, y acá casi 6 años, 5.7 años. ¿Hasta ahí todo bien? Porque esas están extrañas. ¿Qué diferencia hay entre estas dos gráficas? El tiempo, la velocidad de crecimiento. En este caso es de 0, en este lado izquierdo es de 0.01 sobre día, el valor de error, y de aquel lado es de 0.005. Tiene Sí. en la diapositiva 13 había una fórmula, eso sale de ahí. ¿Esa es tu fórmula de dosis? Es para calcular el tiempo de transformación maligna. ¿De dónde sale eso? Esta sale de la función lineal cuadrática, y es hacer esto tantas veces como el número de sesiones sea. Entonces, por ahí de la exponencial sale el logaritmo. Ok, ya. Sí, es como acumular todo el daño que hizo todo el no daño que hizo la radiación. De manera exacta se puede calcular entonces el tiempo de la transformación maligna. Sí, en función de U, de la función U, y en función del umbral crítico que aquí aparece. Bueno, el arroz también está ahí, ¿verdad? Ah, sí, el arroz. Ajá, ese parámetro sería inherente al crecimiento del tumor, Sí, ¿verdad? sí, Sería el arroz, inherente sí. cada- Es la arroz la que nos dice qué tan rápido, qué tan lento está creciendo el tumor. Ajá. Y para aplicarlo habría que ajustar esa arroz a cada paciente. Exactamente, para cada paciente tenemos una arroz específica. Exactamente. En una diapositiva anterior tienes una exponencial. ¿Eso sale de una solución de una ecuación diferencial o de dónde sale? Esta de aquí Sí, esa es el modelo lineal cuadrático para la terapia de radiación. Esto se entrena el alfa y el beta para cada dosis. Ok. Sí. Ok. Muy bien. Entonces, pues aquí vemos que algo importante aquí es que la radiación induce toxicidad, como ya dijimos, pero además induce
radioresistencia, es decir, llega un punto donde la célula se repara de mejor manera, de tal manera que la radiación no le pueda hacer el mismo daño. Entonces, esto es algo que también toman en cuenta al final para poner un mejor esquema. Pero lo importante aquí es que pues, toda esta zona, que está de más calor que el punto usual, pues ya representa un esquema que puede ser mejor, va tomando como en cuenta este modelo matemático. Aquí vemos una comparación directa en un paciente simulado entre el estándar en más negro y en gris está la terapia óptima para un valor crítico de 0.65. Ese es donde decimos que ya es un glioma de alto grado. Y pues podemos ver que en ambos casos, para un tumor que crece a 0.1 y un tumor que crece a 0.05 aquí abajo, para ambos casos pues, se observa una mejora antes de la transformación maligna. Déjame entender, la línea roja significa... Es el umbral, donde ya se convierte en un... Sí, se pasa de ahí, ya es un alto grado. Okay. ¿Sí? Es la densidad crítica. La densidad crítica, la densidad tumoral crítica. Sí, y eso es algo muy interesante, ¿no? Que plantean que más que el tamaño del tumor, lo que importa más bien es la densidad. Puedes tener un tumor pequeño, pero si es muy denso, si tiene zonas de mucha densidad, entonces se puede transformar. Si tienes un tumor muy grande, pero no hay tanta densidad. Ajá, exactamente. De hecho, esto es lo que tú mencionabas justo ahora. Aquí tenemos igual para dos tumores con diferentes velocidades de crecimiento. Tenemos diferentes condiciones iniciales y aún así la transformación maligna se alcanza al mismo tiempo. Lo que nos indica que no importa la densidad inicial, sino más bien lo que importa en el sistema, en el modelo, es el umbral crítico, el que nosotros designemos. Y lo podemos ver aquí a continuación. Tenemos la misma condición inicial, el mismo paciente. Sin embargo, la transformación maligna se alcanza mucho después cuando subes tu umbral crítico. ¿Sí? No, si nosotros lo ponemos más arriba o más abajo, eso sí va a afectar cuánto tiempo después del inicio del tratamiento se alcanza esta transformación. Y pues precisamente en base a eso, ellos dicen, mira, interesante, vamos a entonces estudiar al tumor en función de este umbral crítico. Para diferentes condiciones iniciales y diferentes umbrales críticos, ¿cuánto es el tiempo entre dosis más adecuado? Y pues como vemos, mientras el umbral crítico sea mayor, el tiempo de transformación maligna también va a incrementar. Si nosotros ponemos un umbral crítico de casi de 1, por ejemplo, pues después de 25 años, hasta entonces se alcanzaría la transformación maligna. Entonces, pues aquí surge un problema, ¿no? ¿Cómo designamos ese umbral crítico? Que al final de cuentas todavía queda como pregunta después de esta investigación. Por si alguien quiere trabajar en esto, ahí está cómo definen cuándo es un umbral lo suficientemente adecuado. Se habrá que hacer experimentos, ¿no? Exacto, sí. Ver exactamente qué punto. Y bueno, para definir si es un glioma de alto o de bajo grado ya está difícil. No es algo así como que este ya pasa por allá y para allá. Pero no es una exponencial, ¿no sería el coeficiente del exponencial o no? El modelado. ¿Para el umbral crítico? Sí, no tienes algo que tiene una exponencial la evolución. Es un logaritmo, ¿no? La evolución. Bueno, aquí tenemos Ahí lo has aplicado el tiempo de transformación maligna. Este de aquí sí. Es la fracción de supervivencia. ¿No se puede calcular eso? Porque ahí te va de acuerdo a los parámetros, te va, bueno, sería un poquito de análisis, ¿no? Sí, va a ser... Esa parte que mencionas del umbral crítico, no hay pruebas, digamos, con pacientes reales que haya pues un análisis estadístico como para comprobar o de alguna forma obtener ese umbral crítico.
Es que lo que pasa sobre todo es que esta línea entre decir, este es un paciente con un glioma de grado 2 y este es uno de 3, es muy difícil de percibir, incluso en pacientes vivos. Es muy fácil confundir, este paciente pásalo para un glioma de alto o de bajo grado. Pero entre grado 2 y grado 4, sí, ahí sí. Sí, entre grado 2 y grado 4 ahí sí es muy, muy, muy evidente de qué estamos hablando. Pero, aquí, esto, lo que un patólogo ve va a ser estas dos imágenes. Y aquí es evidente cuál es cuál. Pero si le ponemos poquitos más puntos y le quitamos poquitos puntos a este, ¿en qué punto decimos, este ya es un paciente de alto grado o este ya es un paciente de bajo grado? Pero entonces no existe una métrica tal para identificar esto. Pues no, todavía no tengo entendido que todavía no. Ahorita. Sí, o sea, lo que sí existe es los Marcadores, factores. pruebas histopatológicas que te dicen, bueno, histopatológicas entre comillas, porque ya todo va teniendo lo molecular. O sea, por ejemplo, ese tumor que está a la izquierda, que ahí no se ve que la densidad no es tan grande como el que está a la derecha, pero si tiene ciertas alteraciones moleculares, entonces es de grado 4. Aunque se vea así. Que se vea así. Esa es la clasificación de 2021 de la OMS. O sea, va más hacia la parte molecular. Ahí lo que busca ese artículo pues, es ver la densidad, ¿no? O sea, a partir de qué densidad la célula se va a convertir más agresiva, porque faltan nutrientes, en condiciones hipóxicas. Eso es lo que sí no, o sea, saber un valor así como tal, pues no se sabe, se puede pues, más o menos ver pues sí, cuál será la densidad más alta en un tejido, tomando en cuenta que se hizo que se biopsió bien, Y que ya se sabe que si no es una biopsia representativa, pues también es un problema, ¿no? Pero considerando que, digamos, que se haga bien, ver cuál sería el menor de todos los pacientes con grado 3, Su densidad, ¿no? su menor densidad, ¿no? Y ese se podría utilizar como valor rural, ¿no? Pero entonces ya depende de muchos factores. Sí, Muchísimo. Sí, yo creo que lo interesante de este artículo pues, es que encuentra como muchos esquemas de radioterapia que son mejores que el estándar, ¿no? O sea, o sea, el estándar, no toda esa zona, entonces como que, pues sí, pone en tela de juicio que se siga dando así, ¿no? Como que decimos que hay que modificarlo. Y entonces ahí, bueno, ya la última pregunta, ¿por qué elegir ese valor umbral? De hecho, Igual que esa. sí, no, pues es la pregunta que ellos hacen en un principio, pues lo fijan en 0.6 y comienzan a hacer ahí El 60% de la densidad mayor de la densidad. que la máxima densidad tumoral sea el 0.6. Sí. Entonces, bueno, y luego es cuando comienzan a ver qué pasa si nosotros daríamos este umbral crítico, ¿no? Si lo bajamos más o si lo subimos más. Y bueno, pues lo vemos aquí sobre todo en la transformación maligna, ¿no? El tiempo que pasa hasta que se vuelve maligno. ¿Sí? Con el estándar, el esquema que se encuentra, el metronómico, que es el que donde se encontraba el óptimo, tenemos este comportamiento para diferentes velocidades de crecimiento. ¿Sí? Tenemos en negro el tiempo que tarda hasta que se alcanza la transformación maligna. Y en naranja tenemos el delta óptimo en días. Pero pues aquí surge una buena pregunta. Bueno, aquí tenemos la pregunta, tenemos la diferencia entre el estándar. El estándar es esta línea aquí en medio, el metronómico, el óptimo que encontraron ellos, y en esta línea que se usa la diferencia entre ambas terapias en el tiempo de transformación maligna. Pero pues surge la pregunta, ¿vas a hacer ir a un paciente durante 15 años cada 30 días a que se haga radiación, si de por sí ya no tenemos notado, no hay suficientes resonadores o hay pocos? Entonces, pues por ahí ellos abordan otra limitación, que pues es precisamente esta.
Pero, sin embargo, pues sí se nota una diferencia importante entre el metronómico y el estándar, ¿no? Para estos pacientes que tienen un crecimiento lento, pues tienes una ventaja de 6 años y pico, en donde pues el idioma se va a seguir manteniendo como un idioma de bajo grado. Entonces, dadas estas observaciones, sobre todo también del umbral crítico y del parámetro RO, ellos concluyen que pues, se puede implementar un esquema subóptimo, en donde coincide precisamente con los gliomas que crecen más rápido, con los gliomas de bajo grado que crecen más rápido, donde se da cada 6 días una dosis de 0.5 grays. Y con este esquema subóptimo se consigue casi para cualquier velocidad una ventaja de aproximadamente 1 año para cualquier velocidad de crecimiento, es decir, para una gran cantidad de pacientes exactamente con un glioma de bajo grado. Si utilizamos este esquema, vamos a tener una ventaja de la transformación maligna de al menos 1 año. Y eso es muy importante, ¿no? Porque, o sea, ya ahí se está encontrando una franja de... O sea, como que el error no importa tanto, ¿verdad? Y medir ese error de manera a un paciente es un problema grande, o sea, porque tienen que tener varios, al menos 2 imágenes, hay que segmentar las imágenes y luego pues ajustar, ¿no? Y normalmente no, para que se tengan 2 resonancias, 2 estudios de imagen en diferentes antes de... sí. Es muy complicado, ¿verdad? Veo que tienden a unas saturaciones esas imágenes, que si, por ejemplo, una saturación poquito bajo de 2 y el otro poquito más arriba de 2. ¿Dice algo esa saturación o no? Esa es una buena pregunta, porque en principio un tumor que crece más rápido que 0.01, yo creo que ya no puede clasificarse, o sería cuestión de ver cómo sea toda la parte molecular, pero ya no puede clasificarse en principio como un glioma de bajo grado, ya que la velocidad de crecimiento es un marcador importante en los gliomas de bajo grado. Ok. Me dice que te acerques un poquito al micrófono. Ah, ok. O no, jalamos un poco el micrófono. Ya, ok. Ok. Listo. Bueno, ya como a manera de conclusión, pues ellos nos comentan que encontraron una metodología matemática que nos permite modelar el tumor y sobre todo revisar con esta modelación cómo podemos optimizar el tiempo de transformación maligna, tomando en cuenta diferentes esquemas de radiación. Encuentran que el esquema metronómico es el que retrasa mejor el tiempo de transformación, pero pues encuentran las limitaciones sobre todo en el umbral crítico, donde decidimos que ya es un glioma de alto grado y sobre todo en la velocidad del paciente. Y por lo tanto, pues ya al final nos muestran el esquema donde se encuentra un esquema subóptimo, pero que es más conservativo para aplicar en la práctica clínica. Y pues de mi parte sería todo lo que viene en el paper. No sé si tengan alguna duda.